Prohibieron ChatGPT. El departamento de Nueva York ha bloqueado esta herramienta en todas las escuelas públicas, alegando que esta le impide a los estudiantes desarrollar habilidades para resolución de problemas y pensamiento crítico. Además, muchos les preocupan la seguridad y la precisión del contenido que produce este chat. ¿Pero realmente afectará positiva o negativamente en la formación educativa? En este video te estaré compartiendo 3 beneficios, 3 retos y sobre todo algunas conclusiones para que tengas un mejor criterio sobre esta herramienta. ChatGPT es un modelo de lenguaje creado por la empresa OpenAI. Esto lo que hace es analizar grandes cantidades de información y anticiparse ante cualquier conversación, lo cual le permite responder mediante texto cualquier pregunta de forma coherente con cualquier humano, donde no vas a notar que estás hablando con un robot. Esta herramienta está en fase beta a la fecha de grabación de este video, por lo cual es totalmente gratuita. Te voy a dejar en la descripción de este video un link para que vayas a ver el video anterior donde explico cómo acceder y un pequeño tutorial para que puedas utilizar esta herramienta. ¿Cuáles son los 3 principales beneficios al utilizar esta herramienta en la formación educativa? Fomenta un aprendizaje autónomo. ChatGPT proporciona información de forma rápida y precisa. Esto le va a permitir a los estudiantes incentivar esa capacidad de explorar y de aprender por ellos mismos. Mejora la comunicación y trabajo en equipo. ChatGPT puede ser utilizado para promover las discusiones en línea y colaboración entre estudiantes. Ofrece una experiencia de aprendizaje más inmersiva. ChatGPT tiene la habilidad de adaptarse al nivel de cualquier estudiante, permitiendo generarle contenido y una retroalimentación de forma personalizada a cada uno. Déjame saber en los comentarios qué otro beneficio le puedes ver a esta herramienta. Me encantaría saberlo. Pero no todo es bueno, también hay algunos principales retos que me gustaría compartirte. Puede ser difícil evaluar el aprendizaje y el progreso de manera efectiva de cada estudiante, por lo cual es importante encontrar alguna forma de poder medir este impacto en el aprendizaje de ChatGPT. Existe el riesgo de depender demasiado de esta herramienta, lo cual les impide desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para resolución de problemas por ellos mismos. Por lo cual hay que fomentar el aprendizaje independiente y el pensamiento crítico y no simplemente depender de las respuestas de esta herramienta. Es posible que los estudiantes se distraigan y se sientan abrumados por la cantidad de información que se encuentra en línea. Es importante establecer límites y fomentar el uso responsable de esta herramienta. En resumen, ChatGPT puede ser una herramienta valiosa para el aprendizaje y la comunicación en la formación educativa. Sin embargo, es importante también considerar algunos desafíos. Hay que utilizarla de manera equilibrada y fomentar el aprendizaje independiente y pensamiento crítico. Si te interesa utilizar ChatGPT en tu enseñanza, recuerda utilizar estos consejos. Familiarízate con esta herramienta y asegúrate de integrarla de forma adecuada en tu enseñanza. Establece límites y fomenta el uso responsable de esta herramienta y otras herramientas en línea. Muy importante, fomentar el aprendizaje independiente y el pensamiento crítico. Y no simplemente depender de las respuestas que nos da esta herramienta. Espero que hayas encontrado esta información útil. Si es así, compártelo con 3 amigos que son importantes para ti. Si te gusta este tipo de tecnologías, tienes que ver este video que te voy a dejar por acá. De momento me despido, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.